Agarre, casi la perfección aquí en el agarre de la Kemei. Yo creo que esta maquinita debería tener una actualización de Kemei. Si hay un punto en contra que le tengo que encontrar a la máquina es este, el botón de encender. Acá tenemos un plástico y aquí viene mi crítica como siempre. El plástico de la Kemei es de lo peor que hay. Acá el motor es bien potente, pero con los materiales muy bajos. Cada vez que va pasando el tiempo se vuelve más ruidosa. Yo la estoy cuidando muchísimo porque siempre le he visto eso en contra, ¿no? Los materiales de construcción y más que todo cómo es construida. En esta batalla le puedo dar pues que esta le gana de 10 a un 6, ¿ok? Porque esta no es que es tan mala, pero lamentablemente los materiales de construcción te llevan a pensar pues hasta cuándo puede durar. Mis críticas sirvieron de mucho. Si la fórmula es buena, ¿para qué cambiarla? Pero si hay errores de corregirlo, pues mucho mejor. Mi gente, aquí tenemos el revisado de la Kemei 2293, una actualización bestial que le han hecho a la 2299. La Kemei 2299 hizo un giro mundial esta máquina. La verdad que muchísima gente la adquirió, mucha gente le hizo revisado. Uno de los videos más virales justamente fue el mío, si es que no es el más viral. Yo creo que ellos escucharon mi video al igual que lo hicieron con la PGR 653. Exactamente los puntos que yo toqué, puntos negativos que le di a esa máquina, actualizaron, sacaron a 002 y corrigieron exactamente las cosas de las que yo había hablado. Aquí Kemei ha hecho un trabajo espectacular, ha corregido los puntos pero en su punto. Lo que le critiqué siempre fueron los materiales de construcción y vean, aquí hay materiales muy buenos, o sea, por decir muy buenos, ¿no? Porque es metal, pero el punto más importante es que por dentro tiene otro cuerpo. Antes de llegar al motor y a la batería tenemos otro cuerpo de plástico. Punto bueno, porque aparte de tener buenos materiales, ahora tiene buena construcción. Interruptor de encender, mi gente, de metal, y vean cómo es ahora respecto a lo que era antes. Puntazo, mi gente, puntazo, ¿ok? Las cuchillas de Kemei no eran malas. El hecho era de que llegaban reguladas de una manera pues muy fea. Hay un video donde yo dije, antes de mandar las unidades de venta, deberían controlarla bien para que la gente no tenga estas quejas, ¿no? Para que no le estén reclamando a ellos mismos. Y eso es lo que hicieron. Ahora esta versión está regulada con un cero perfecto y la puedes regular a como tú prefieras, pero el cero que llegó, bajo mi opinión, está ahí perfecto. Yo no lo pienso mover. Bueno, si tengo que probar otras cuchillas lo haré, pero de momento lo dejaré ahí para seguir trabajando. De todas maneras, las cuchillas sí se ven un poquito mejores acá, ¿ok? Si hay algo, si hay un punto bajo que siempre tienen las marcas de China, ¿no? Es que con las cuchillas todavía no están al 100%, ¿ok? Están avanzando poco a poco van y avanzan cada vez más en cuanto a calidad de construcción, en cuanto a agarre quizás, en cuanto a motores, batería, accesorios, pero en cuchilla tienen que todavía les falta mucho. De todas maneras no es tan mal, por estos precios tampoco no podemos exigir quizás cuánto. Y como ya saben, las cuchillas eran cerámica adentro y acá pues
acero inoxidable cubierto en DLC. Ahora que tiene estos materiales, tiene un peso de 228 gramos, digamos 230 gramos, ¿ok? Respecto acá que era menos de 200. De todas maneras, no se siente tan pesada, no se siente incómodo este peso. Para mí está bien. Acá, como ven, tengo la 288 que la estoy agregando aquí de una vez porque miren cómo llegó pues la cuchilla interna un poquito rota. La estuve probando, ok, de esta parte que está aquí, la estuve probando, me la envió Kemei, la he estado probando, ok, funciona, de cortar corta, no se puede regular a cero y obviamente vean un tornillo que la verdad yo no había visto una cuchilla así con un solo tornillo y pues dudo que sea compatible con otras cuchillas. Esta es completamente de metal, también es bien construida, vean el interruptor de encender muy bien con una pantallita aquí. Son maquinitas que están ya saliendo mejores de lo que fue 2299. Esta por ejemplo pesa más, esta pesa 250 gramos respecto a 230, que 20 gramos no es que cambia mucho, pero al momento de darle y darle se siente la diferencia. Son datos, ¿no? Son datos, son detalles que yo comunico. Por cierto, ahora cambia hasta la presentación. Hasta la presentación ha mejorado mucho Kemei y es lo que tiene que hacer, invertir en cajas, en accesorios, cómo te dan bien ordenaditas las cosas, pues ahora se siente la diferencia, ¿no? Lo que hace WMARK también, que invierte mucho en los accesorios que te da, en los colores que te da. VGR también está yéndose por unos niveles, están encaminándose muy bien estas marcas de allá de China. La batería es prácticamente la misma que tenemos aquí, pues se carga en 3 horas y dura 3 horas suficientemente bien para lo que es un trimmer. Y la forma de cargar es USB tipo C en los 3 trimmers. ¿Por qué lo puse este aquí, el 288? Porque me parece, viendo el cuerpo, viendo estas rayas aquí, cómo se ve el diseño, pues yo creo que van siendo parte de lo que es la misma familia de aquí, ¿no? Por eso lo traje aquí a hacer el revisado también. Como dije, tiene la cuchilla rota, por eso es que no puedo extenderme tanto aquí con esta maquinita. Si vale la pena o no, corta, de cortar corta, pero no se puede regular a cero. Es simplemente otra opción, otra clase de cuchilla que tenemos aquí, es solo otra opción, nada más. De ahí pues en cuanto a materiales de construcción está muchísimo mejor que la 2299. En cuanto a cómo corta bien, pero no está a ras. El agarre en estas dos de aquí cambia un poquito, un poco, nada de qué, pero el agarre aquí lo dejaron exactamente igual. Inclusive yo dije en un video que el agarre de Kemei es muy bueno, inclusive hasta uno de los mejores, me gusta mucho y es bueno que lo hayan dejado así. Agarre, casi la perfección aquí en el agarre de la Kemei. Es muy bueno el agarre, sea de esta parte y sea de la otra parte. Es muy bueno. Sea para trabajar de esta parte, sea para trabajar de esta parte. ¿Ok? Con esta parte de aquí para apoyar el dedo, muy bueno. Los materiales de construcción, que es de metal por fuera y por dentro es de plástico, tiene otra construcción por dentro de plástico, como lo que hacen las máquinas de motor sin escobilla, que lo hacen así. Las primeras máquinas que yo vi así fueron las Lence Pro. Ahora las máquinas que son VGR o Kemei también vienen de esta manera, con un plástico por dentro, otro cuerpo de plástico por dentro, ¿no? Tiene, digamos, doble cubrimiento. Es muy bueno para encerrar el ruido y eso es lo que tenemos aquí. $2288. Pero las más importantes son estas dos de aquí, ¿no? 2293. Ahora está más silenciosa, se siente bien, pero como quiera está la potencia, tiene 10 watts de potencia. ¿Qué cambia con los RPM? Los RPM son la velocidad del motor y los watts son los que le dan la fuerza al motor para que vaya de forma continua. Ahora pues tiene 10 watts de potencia, muy bueno. Hablando de los RPM, mi gente, la máquina me llegó a medir hasta 8000. Más de esto ya yo creo que no, es imposible pedir, porque la verdad especificaciones no encontré donde dice de cuántos RPM es la maquinita. No lo encontramos tampoco en esta Kemei de acá, pues simplemente otras marcas le ponían los RPM de cuánto era la máquina y cosas así. Kemei, la verdad que Kemei muy poco especifica en sus máquinas los RPM. De todas maneras, menos de 7000 nunca está. Es un motor potente, ok, pero que va variando. Eso es a medida que la vas usando, si está lubricada o no, cómo está la batería. Son esos motores, ¿no? Que siempre van variando, pero menos de 7000 nunca se pone. Y por eso en los RPM está brutal, estaba brutal. Yo pensaba que esta era más potente, pero no, la de aquí se siente muchísimo la potencia, se siente la diferencia. Es más potente esta de aquí que la 2299. Algo que le tienen que hacer a la Kemei, yo creo que Kemei lo que tiene que hacer es
sacar versiones de diferentes colores, un rojo, un dorado, algo así, un verdecito, un azul, colores, tener variaciones, ¿no? Bastante para que la gente pueda tener varias opciones de compra, ¿no? Como por ejemplo la BRD que llevó este proyecto, otras marcas de Estados Unidos que llevaron este proyecto, muchísimas marcas se montaron aquí en esto, hasta la WMAR sacó su trimmer de este aquí en un color que se les dejaría aquí una foto, y yo creo que Kemei debería sacar este aquí en varias versiones, ¿no? En colores diferentes para tener muchas más ventas. Mi gente, un punto que les tengo que decir es que los tornillos aquí son normales, si las quieres abrir, ok, acá en estas máquinas ya no, pues vean, aquí son diferentes y acá en esta parte también son diferentes. Ok, es normal, te consigues la herramienta y todo bien, pero lo que pasa es que esta de aquí, esto no es compatible con el mismo destornillador de acá, son diferentes. Esta de aquí no es la misma medida que el tornillo de aquí, y pues bueno, no es que sea un punto bajo, sino que tienes que estar pendiente con eso. Al momento de que tengas esta máquina, la quieres abrir, quieres cambiar las cuchillas, sabes que no es el mismo destornillador de aquí con el de acá, nada más. La pantalla, aquí vemos el porcentaje de la batería, acá también. Ok, y cuando se está cargando pues nos muestra un pequeño LED de color rojo aquí y el porcentaje de la batería también. Esta es una marcación, vean ahí, marcando una sola apoyada y ya. Ok, eso es para ver cómo va marcando el trimmer, ¿no? En modo de que si alguien quiere hacer diseños, ya saben que la marcación sería más o menos así, de esta manera. En caso de limpieza, vean, con el trimmer en dirección para abajo va marcando así, no lastima en la parte del cuello, no lastima en la parte de la nuca, vean cómo es. Limpiando para el alto, para arriba, hay que ir despacio igual, por precaución, no se mete en los poros, pero por precaución. Si marcarían directamente, vean cómo quedaría. Vean ahí en la parte de la nuca. Ok, este es el cero que tengo y no lastima. En otro tipo de cabello, vean, ok, que es un poquito más difícil, digamos. De todas maneras hay que hacer varias pasadas para llegar a un cero, un buen cero, pero con varias pasadas, ok, con mucha precaución de todas maneras. De que va al ras, va al ras. Vean ahí, apenas la apoyas va marcando y vean que no lastima. Ahora esta Kemei es una máquina premium a bajo costo. Es una máquina que está, yo creo que por encima de algunas hoy en día. Obviamente le voy a hacer comparación con la VGR 906, la que tiene 8000 revoluciones por minuto. Y también le voy a hacer comparación con la 907, que es la que tiene motor sin escobilla. Porque por los precios están más o menos ahí. ¿Okay? Esta creo que es la más barata de las que acabé de mencionar. Esta es la más barata. Pero no quiere decir que porque es la más barata sea la mejor o algo así, ¿no? Yo les voy a traer la comparación. Ok, antes de terminar, quiero decirles cómo trabaja, aparte de los videos que ya vieron, pero ahora les voy a decir algo. En cuanto a calidad de cuchillas, parece que esta fuera mejor sintiéndose, ¿no? O sea, tocándolas así, parece que esta fuera mejor. En el momento de trabajar, yo la verdad que la sentí, o sea, no es que les noto tanta diferencia, pero tengo que decir que la de acá tiene los dientes mucho más delicados, porque está a un cero completo y sin embargo no lastima absolutamente nada la piel. La de acá tenía un poquito más de agresividad, de momento que si no la regulabas bien, podía lastimar, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a muchísima gente, ¿no? Que le ha venido regulada de forma fea, digamos, y ha estado lastimando mucho a la clientela. Acá no he tenido ese problema. Si de momento uno que está limpiando y deja un poquito de cabello al hacer en esta posición, no pierdes nada haciendo esto, ¿ok? No se encaja en los poros. En esta sí me pasó un par de veces de que vaya entrando los dientecitos en los poros. En esta no me pasó, ¿ok? Tiene los dientecitos, parece mejor trabajados. Y para mí ha sido esto un cambio drástico, ¿no? La que me ha dado un paso bastante bien. Si esta tuvo acogida por parte del público, pues bastante grande, creo yo, bastante grande. Yo creo que esta no va a ser la excepción, porque máquina que promete mucho. Seguramente ya vendrán otras marcas a ponerle su sello encima y varias cosas así, pues seguramente. Si está disponible, les dejo el link. Ustedes vayan a ver en la descripción o en el primer comentario. Si es que
está disponible. De todas maneras, en cuanto yo siempre estoy controlando, de todas maneras estaré pendiente de que cuando esté disponible yo actualizaré el link y ahí les dejaré siempre para que lo vayan a comprar. Apenas estuvo disponible en AliExpress, yo les había puesto el link, pero de momento no se encuentra. Otras personas la han encontrado por Temu yo acá no la encontré por ningún lado. Y bueno, en cuanto esté disponible yo le voy a poner el link. Esta sí está disponible, si alguien la quiere ir a ver le voy a dejar el link ahí. Y esta obviamente les dejaré el link, que hay muchísimos links, pero yo les daré el link de confianza, ¿ok? Así que nada, mi gente, esto era todo por el video. Espero tu like, espero tu buen comentario, espero que me puedas ayudar a compartir el video también si a alguien le interesa. Espero que te guste este contenido. Si sabes que mi opinión era importante para ti sobre esta máquina, espero que también me lo dejes saber. Como siempre, ya sabes, nos vemos en el próximo video.